Hola, buenas noches. Ya estamos en Facebook. Disculpen, teníamos un problema técnico aquí, pero ya creo que ya lo solucionamos. Los que están en Zoom, bienvenidos. Si se escucha bien, me pueden hacer una señal de que se escucha bien. Perfecto. Ya nos me avisaron por ahí. Muchísimas gracias. Y a quienes nos ven en Facebook también nos pueden mandar un mensajito, lo leeremos al final. Ahorita Lorena Arias anda de misión, anda de viaje, ojalá que se pueda unir un poquito más tarde, pero pues mientras me quedé yo de encargado y pues pues tengo el privilegio ya me están aquí confirmando, muchas gracias Antonet, me confirman que se escucha bien, muchísimas gracias. Y bueno, me tocó la primera sesión de este curso de eclipses. Entonces nos estamos preparando hacia el eclipse del 8 de abril, eclipse total en una franja en el norte del país y parcial en el resto del país. Entonces, pues nos estamos preparando para verlo. Y si recuerdan, pues hicimos un ciclo muy parecido el año pasado para el eclipse de octubre de 2023. El 14 de octubre tuvimos un eclipse anular y en esta ocasión vamos a tener un eclipse total. Entonces, pues ustedes saben que soy amante de la historia y les voy a compartir un poquito más de la historia de los eclipses en nuestro país. Entonces, para ello les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. A ver, ¿qué me encuentro aquí? Ay, por cierto, a ver, eh, les voy a pedir a... Sí, no, todo bien. Perdón. Se pone uno nervioso. Estamos tan acostumbrados a que Lore y yo aquí manejamos las cosas tras bambalinas que de repente falta uno y se pone uno como medio nervioso. Entonces ustedes disculparán, pero ahí les voy. Compartir pantalla y está. Compartir. Y ahí se debe de ver. ¿Me pueden hacer una señal de que se ve bien? Ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les voy a hacer esto más chiquito. Y bueno, mi charla se llama Un recorrido histórico de los eclipses en México, parte 2. Bueno, aquí les presento la cartelera de lo que nos espera este mes. Entonces, hoy empezamos el ciclo de eclipses 2024 con la charla de recorrido histórico. Después, dentro de 8 días, aquí en Clavius, también Lore nos va a hablar de este eclipse en particular, el eclipse del 8 de abril. Entonces, para los que quieran conocer los detalles de ese eclipse, será la próxima semana a cargo de Lorena Arias, a quienes ustedes conocen muy bien. Luego, el 20 de marzo va a ser la fotografía del eclipse a cargo de Arturo Quintana, quien es astrofotógrafo y si se acuerdan, el año pasado nos dio los tips para fotografiar el eclipse anular. Bueno, el eclipse próximo va a ser total, entonces la fotografía va a ser ligeramente distinta. Y el 3 de abril, entonces vamos a descansar una semana, la de Semana Santa, no vamos a tener conferencia, pero el 3 de abril, que es justamente el miércoles anterior al eclipse, a cargo de nuestro querido amigo, un gran astrónomo aficionado, más allá de astrónomo aficionado, Guillermo Mayén, pues nos volverá a dar una charla sobre cómo observar el eclipse de manera segura. Él ha visto varios eclipses, de hecho, hizo mediciones de un eclipse anular en el 84 y el próximo 8 de abril estará con nosotros allá en la Ibero Torreón observando el próximo eclipse. ¿Sale? Entonces aquí está la cartelera. Ya saben que lo pueden consultar todo en la página web clavius.ibero.mx. Si de repente me distraigo aquí es porque me mandan mensajitos por el WhatsApp. Como estoy en todo, ustedes disculparán. Bueno, no se pierdan la parte uno del recorrido histórico de los eclipses en México, que es, digamos, la parte uno de esta conferencia. La de hoy es la parte 2, entonces a lo mejor muchos van a sentir que como que me brinqué varios eclipses. Bueno, todos los eclipses del siglo XX los vimos en esa conferencia, empezamos en el presente, en el del 8 de abril, no, perdón, en el del 14 de octubre de 2023, y de ahí hicimos un viaje en el tiempo terminando en el principio del siglo XX. Entonces, si quieren ver los eclipses del siglo XX en México, ahí está la conferencia en nuestro canal de YouTube.
Clavius Ibero, busquen esta conferencia, un recorrido histórico de los eclipses en México. Esa es la parte 1. También lo pueden encontrar en el canal de Facebook, ahí lo buscan y van a encontrar la conferencia. Entonces vamos a continuar con este viaje en el tiempo. Acuérdense que vamos de presente a pasado. Y si ustedes ven aquella conferencia, se acordarán que la conferencia terminó con un eclipse que ocurrió el 28 de mayo del año 1900. Y aquí se puede ver esta franja, aquí se ve nuestro planeta, y la franja azul es la franja de la totalidad. Entonces, como pueden observar, se dio en México el eclipse del 28 de mayo de 1900. Cuando termina el siglo XIX o comienza el siglo XX, como ustedes lo quieran ver. Justo en el cambio de siglo, pues ahí hubo un eclipse que fue visible en México. Ahora, no hay demasiadas noticias de ese eclipse en México, pero ese eclipse sí fue histórico y los que vieron esa charla se acordarán por qué. Que bueno, el primer eclipse que fue fotografiado en la historia fue en 1851, fue un poco antes de ese eclipse, 49 años antes, pero había una competencia porque la gente estaba loca por querer fotografiar los eclipses, ¿no? Que creo que va a ocurrir en este eclipse próximo también. Vamos a querer tomar muchas fotos, pero imagínense, hace 120 y tantos años, pues también querían, pero el eclipse de 1900, que ocurrió en México, fue pasó la historia por esto. Les voy a poner este videíto, espero que se acuerden los que lo vieron la vez pasada. Pues bueno, ese eclipse que fue visible en México pasó a la historia porque, como decía la descripción del video, pues fue el primer eclipse que fue filmado. Es la primera película de un eclipse en la historia. Entonces, la filmación no se hizo desde México, de hecho se hizo desde Estados Unidos, porque si ustedes se fijan, voy a regresar una diapositiva. Dos diapositivas, aquí está, pero también se vio, pasó por México, pero la franja también pasó por Estados Unidos. Entonces, el video se realizó desde Estados Unidos, aunque ese eclipse pasó por México. Entonces, la noticia en México no fue así como que tan grande, uno puede buscar ahí en los archivos, no encuentra tanto, pero este eclipse se volvió famosísimo por esta filmación. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos más atrás en el tiempo, el siglo XIX, y de hecho caemos en un año bien especial. 1857. Y ustedes recordarán de sus clases de historia de México que en 1857 pues está la Constitución, la famosísima Constitución de 1857, las leyes de reforma. De hecho, la guerra de reforma empieza en ese año de 1857. Pues, ¿qué creen? Que el 25 de marzo de 1857 hubo un eclipse total en México. Vean la franja, este es el océano, prácticamente se vio en Australia, se empezó a ver en Australia, se movió por el Pacífico y fíjense, cruza por México. De hecho, va a entrar, el eclipse próximo va a pasar bastante cerca de donde pasó la franja de la totalidad en México. Aquí se alcanza a ver. Y a ver, vamos a ver qué encontramos en los archivos, en la historia de ese eclipse de 1857. Fue el 25 de marzo y el astrónomo, digamos que fue el encargado de aquel eclipse, el que hizo los cálculos, el que publicó, el que
tranquilizó a las personas porque siempre que hay eclipses hay un poquito de pánico y ahorita vamos a ir viendo conforme vayamos viajando hacia el pasado, van viendo cómo el pánico se va volviendo cada vez más y más porque entendemos menos y menos los eclipses. Pero fue Francisco Díaz Covarrubias, era veracruzano, y bueno, fue de esos hombres que hicieron un poco de todo en su vida, ingeniero, geógrafo, científico, diplomático, ¿no? Y bueno, Díaz Covarrubias, de hecho, le quiero dedicar yo una charla nada más a él, porque además de lo que publicó, ahorita lo vamos a ver, de este eclipse, que no fue demasiado, pero participó en una comisión para viajar a Japón para ver un tránsito de Venus. Entonces fue de los que viajaron de esa comisión mexicana, de mexicanos del siglo XIX que se lanzaron a Japón a hacer mediciones del tránsito de Venus. Entonces, bien interesante, Díaz Covarrubias. Y bueno, el periódico, ay, perdón, ay, es que no me deja ver aquí, el Monitor Republicano, del 16 de marzo de 1857, publicó los cálculos de Díaz Covarrubias sobre el eclipse. Dijo cuándo iba a ser el oscurecimiento, cuánto iba a durar y en qué momento iba a terminar. Y además señaló los estados en los que se iba a observar la totalidad, que eran Baja California, Sonora y Sinaloa, principalmente. Entonces, eso es lo que publica Díaz Covarrubias, es lo que se puede encontrar un poquito. Se encuentra también que en un periódico de Durango, que se llama La Enseñanza Republicana, hay una crónica de ese eclipse. Acuérdense que el primer eclipse que fue fotografiado fue en 1851 en Rusia, entonces ya existía la fotografía aquí, pero este eclipse no fue fotografiado y el primer video de un eclipse fue en 1900, que es el que vimos anteriormente. Entonces, lo que nos queda ahorita es ver pues dibujos y leer crónicas. En realidad no tenemos demasiadas más fuentes, digamos, visuales para poder ver los eclipses, entonces tenemos que fiarnos de lo que la gente escribió, de cómo lo veían. Entonces, este periódico duranguense, la enseña republicana, lo describe de la siguiente manera: sublime, grandioso y sorprendente. De acuerdo con el periodista que narró el hecho, el eclipse inició a las 4:10 de la tarde y una hora después la oscuridad era completa. Se vieron clara y distintamente las estrellas del firmamento y las luces artificiales alumbraban como en las tinieblas de la noche. La oscuridad total duró de 5 a 6 minutos, de acuerdo con la crónica. Luego comenzó a disiparse y el sol apareció de nuevo entre unos ligeros celajes, ¿no? Entonces, esa es la crónica del eclipse del 25 de marzo de 1857. Vean otra crónica por ahí. La gente que a esa hora caminaba por las calles y la plaza principal de Durango se aterrorizó durante el momento de la oscuridad total. Entonces, en 1857, que ya más o menos, pues digamos que sabíamos que eran los eclipses, igual causaban cierto pánico. Yo quiero ver en el próximo eclipse si causan pánico o no. Yo espero que no, pero por lo visto es algo que ocurre, ocurre con cierta regularidad. Algunos corrieron en diferentes direcciones y otros pidieron misericordia. Sin embargo, todo volvió a la tranquilidad cuando la luz regresó. Entonces, eso es lo que nos describen de aquel eclipse del 25 de marzo de 1857. Entonces, aquí no tenemos fotografía, pero sí tenemos un dibujo de ese eclipse que lo hizo un francés que se llamaba Emmanuel Liais. Estaba en México. Bueno, lo que se encuentra es que este dibujo lo hizo desde México. Entonces, fíjense, aquí dice la corona observada por Liais en 1857 y dicen por ahí que lo vio desde México. Yo no encontré demasiada información, está difícil confirmar que lo observó desde México, pero en una página de eclipses, de hecho, de la evolución de la corona solar, dicen que este dibujo Liais lo hizo observando desde México. Y no es una fotografía, les recuerdo, es un dibujo de lo que él observó en ese eclipse y es notable la corona solar. Entonces, esta corona se supone que la vio y aquí se alcanzan a ver pues ciertas protuberancias, ¿no? Entonces es lo que vio Liais. Acuérdense que dibujar un eclipse, de lo que uno se acuerda, quién sabe qué tanto le habrá metido Liais de su ronco pecho a este dibujo, pero bueno, me parece bastante notable y afortunadamente pues sí contamos con eh, cierta evidencia visual de cómo estuvo la cosa. Y se supone que desde México. Eso no se los puedo garantizar
pero lo que yo encontré en internet es que el dibujo lo hizo desde México. Bueno, viajemos un poco más al pasado, pero fíjense qué tanto más al pasado. Ya casi llegamos nos volamos todo el siglo XIX, ya estamos en 1806, entonces no hubo eclipses totales en México visibles desde 1857 hasta 1806, si vamos de presente a pasado. Y casi ni nos toca. Fíjense por dónde pasó este eclipse, ¿no? Entonces, tocó territorio mexicano apenitas en la puntita de la península de Baja California, la parte norte, y después se va a Estados Unidos prácticamente. Entonces, apenas alcanza a tocar el territorio mexicano, la totalidad, el 16 de junio, que es cumpleaños de mi tía Maruca, ahí le mando un saludo si nos está viendo, es el 16 de junio de 1806, hubo un eclipse en la puntita norte del estado de Baja California. Pero, pues fíjense que 1806 no es ya México, ¿verdad? Porque vamos hacia el pasado y si se acuerdan, la independencia empezó en 1810. Entonces, ya no estamos propiamente en México, sino en el territorio de la Nueva España. Estamos en la Nueva España, son los eclipses, a partir de ahora son los eclipses de la Nueva España, no de México. Entonces, los que querían ver los de México ya se pueden salir de la sala de Zoom, nos vemos la próxima, pero a los que les interese ver los eclipses de la Nueva España, pues quédense porque faltan un montón. Entonces, estamos aquí viendo el territorio novohispano. ¿Y qué tenemos de ese eclipse del 16 de julio de 1806? Bueno, aquí el personaje es José Joaquín Ferrer y Cafranga, que era español, navegante, astrónomo, cartógrafo y matemático. ¿Y por qué pasa a la historia el eclipse del 16 de junio de 1806? Es muy interesante porque en ese eclipse, a esta parte de acá, que de hecho aquí está la corona dibujada el 16 de junio de 1806 por Ferrer, en este eclipse es cuando esta capa del Sol se le bautiza como corona por un español, por este mismo español, por José Joaquín de Ferrer. Él es el que le da el nombre de corona a esta capa del Sol, la corona solar, y fue justamente después de este eclipse. Les voy a leer por cierto, Ferrer no observó este eclipse, vean por dónde pasa la franja, pasa por aquí. Él observó este eclipse, si bien él era español, lo observó desde Nueva York, no lo observó desde territorio novohispano. Pero entonces vean, observado desde Kinderhook, Nueva York, Nueva York, da el nombre de corona al brillo de la tenue atmósfera exterior del Sol vista durante un eclipse total. Propone que la corona debe pertenecer al Sol y no a la Luna debido a su gran tamaño. Fíjense que ya habían observado lo que hoy llamamos la corona, ya la habían observado antes, y de hecho durante algún tiempo se pensó que la corona más bien era la atmósfera de la Luna. Pensaban que era el que pertenecía a la Luna y no al Sol. Entonces, si tienes al Sol y a la Luna al mismo tiempo, pues ¿cómo sabes a cuál pertenece? Y de hecho, pues Ferrer es el que propone que pertenece al Sol y pues más bien le llama la corona debido a su gran tamaño. También afirma Ferrer que durante el eclipse de 1806 las irregularidades de la superficie de la Luna eran claramente discernibles, lo que hoy llamaríamos digamos, lo que causa las perlas de Bailey, pues también Ferrer dice que en ese eclipse él pudo ver las irregularidades de la superficie lunar. Entonces, este eclipse que pasó por México, apenas pasó por México, y de hecho, pues pasó por la Nueva España, pasó a la historia porque es el eclipse que bautizaron, ese día fue el bautizo de la corona solar. ¿Ok? Aquí también tenemos otro dibujo desde Albany, Nueva York. Entonces, este es el mismo eclipse, nada más que por un artista que se llamaba Ezra Ames. Aquí está el retrato de Ezra Ames, y él también vio ese eclipse y lo dibujó. Entonces, aquí tenemos el dibujo de Ezra Ames. Y ambos, acuérdense, ambos observaron, tanto Ferrer como Ames, vieron desde Estados Unidos. Y aquí hay una crónica también de ese eclipse, se encuentra de un astrónomo que se llamaba Simón de Witt, que también observó desde Estados Unidos. Entonces, afortunadamente, los gringos dejaron ¿cómo decir? Hay testimonios de ese eclipse, porque
del lado novohispano se encuentra realmente poco, pero de los estadounidenses sí tenemos más información. Dice, dice DeWitt, creo que es una representación tan verdadera de ese gran y hermoso fenómeno como puede expresarse artificialmente. Y está hablando del dibujo, ¿no? El borde de la luna estaba intensamente iluminado y tenía el brillo de la plata pulida. Ningún color común podría expresar esto. Por lo tanto, ordené que se intentara, como verá, con un borde plateado elevado, que con la luz adecuada produce bastante bien el efecto deseado, ¿no? Entonces ahí era la cuestión de cómo representar, porque pues no tenemos fotografía, para, al menos no para eclipses, cómo representar esto de alguna manera gráfica, ¿no? Entonces me parece bastante notable. Poquito antes, el 21 de febrero de 1803, fíjense, otra vez viene por acá, Océano Pacífico, y atraviesa el territorio mexicano, el 21 de febrero de 1803. Vamos a ver qué encontramos. ¿Quién creen que nos dio noticias de ese eclipse? El barón Alexander von Humboldt. Humboldt fue el que en este escrito que se llama Análisis Razonada del Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España, ahí Humboldt nos deja testimonio de este eclipse de 1803. ¿Qué nos dice Humboldt? Por aquí. Entonces, eso es muy curioso porque cuando Humboldt vino a lo que hoy es México, y en aquel entonces era la Nueva España, no se sabía exactamente dónde quedaba, qué tan al este o qué tan al oeste de España quedaba la Nueva España. Y si tú no tienes bien calculado dónde está, pues no puedes calcular con precisión en qué momento va a ocurrir un eclipse. Entonces Humboldt nos dice que por el error que tenían de qué tan al este estaba la Nueva España, se equivocaron y eso les causó gran sorpresa. Fíjense lo que nos dice Humboldt en el libro. El error de la posición que por tanto tiempo se ha atribuido a la capital de la Nueva España se ha dejado ver de un modo muy notable a la época del eclipse de sol el día 21 de febrero de 1803. Este eclipse fue total y consternó a los habitantes, entonces otra vez se espantaron todos, porque los almanaques de México, calculados sobre el supuesto de una longitud, le habían anunciado como apenas visible. Es decir, tenían mal calculada la posición de la Nueva España y entonces dijeron, no, pues aquí no se va a ver, no se va a ver total. Entonces imagínense que nosotros le decimos a la gente de la Ciudad de México que el eclipse del 8 de abril no va a ser total y de repente se les hace de noche, pues todo el mundo se asustó. Entonces a mí me parece muy curioso. Un sabio astrónomo de La Habana, don Antonio Roveredo, ha vuelto a calcular este eclipse y con arreglo a mis observaciones de longitud y encuentra que el eclipse no hubiera sido total. Entonces, el chiste es que nomás no le daban a dónde estaba la Nueva España y no podían, de alguna forma no podían hacer que ese eclipse se viera total desde la capital. Entonces fue una gran sorpresa, pero a mí lo que me parece muy curioso es que en 1803 no sabían todavía con precisión en dónde quedaba lo que hoy es la Ciudad de México, qué tan al este estaba, al este no, al oeste, perdón, al oeste estaba de España, ¿no? Entonces, Humboldt ahí nos deja testimonio de aquel eclipse. Aquí está un mapa de Humboldt en aquella época, entonces la verdad es que está bastante chido y justamente eh, ellos se sirven de los eclipses para poder hacer los cálculos, para poder perfeccionar los cálculos de qué tan al este o qué tan al oeste está, porque si tú ya sabes que sí ocurrió un eclipse total, entonces si conoces, por ejemplo, la hora en la que ocurre, etcétera, pues puedes con precisión decir dónde está la capital de la Nueva España, ¿no? Entonces, aquí con este mapa, pues Humboldt ya perfecciona las mediciones. ¿Sale? Bueno, cambiamos de siglo, ya no estamos en los 1800, sino en los 1700, y esto ocurrió el 24 de junio de 1788, entonces vean la franja y otra vez pasa por México, ¿no? 24 de junio de 1788. Este es el eclipse que el personaje es don Antonio de León y Gama. Don Antonio de León y Gama es mi héroe de mis héroes, héroesísimos, ¿no? Y de hecho, bueno, es otro de esos personajes fascinantes que hicieron de todo
hizo arqueología, hizo geografía y todo. Y bueno, aquí deja su libro, Descripción Ortográfica Universal del Eclipse de Sol del día 24 de junio de 1788, dedicada, bueno, ya saben cómo escribían los títulos de los libros en aquella época, ¿no? Por don Antonio de León y Gama. Aquí está, ¿no? En el Reino de la Nueva España, padrísimo, ¿no? Y bueno, él predijo este eclipse para el 24 de junio y nos dice Antonio de León y Gama que él solo pudo contemplar una parte del fenómeno debido a que se le nubló. Se le nubló a León y Gama el día del eclipse, entonces solamente pudo haber visto pues cierta parte, no lo pudo ver directamente, lamentablemente por las nubes. Aquí está un mapa que muestra la totalidad, entonces vean sus mapas, pues sí, bastante, sí estaba más chido el de Humboldt, ¿no? Estaba mejor el de Humboldt, pero aquí nos dice que por aquí pasó, se supone que esta era la franja de la totalidad, ¿no? Aquí se alcanza a ver la franja, tránsito de la sombra y penumbra de la luna sobre la superficie de la Tierra en el eclipse del día 24 de junio de 1778. Entonces aquí está un mapa y aquí está la franja de la totalidad según don Antonio de León y Gama. ¿Por qué es nuestro héroe Antonio de León y Gama? No sé quién estuvo ¿cuándo fue? ¿Hace 8 días o hace 15 días? Hace 15 días, tuvimos el debate de la aurora boreal de 1789, pues Antonio de León y Gama fue uno de los que estuvieron metidos en esa controversia. Entonces los invito a que vean esta conferencia. Ahí se habla de León y Gama, pues es el mismo León y Gama, ¿no? Entonces era el astrónomo de la época, era como el Gerardo de la época. Ah, no es cierto. No, pero era el astrónomo de la época, pues entonces él andaba metido en todo y pues le entró a la aurora boreal, le entró al eclipse. Les prometo también que un día se lo voy a dedicar nada más a León y Gama porque era un tipo fascinante, fascinante realmente este hombre. Y vean lo que le escribe uno de los astrónomos más importantes de la época que estaba en París, que era Joseph Jerome Lalande. Lalande le escribe a León y Gama una carta muy interesante. Le dice: el eclipse me parece calculado en vuestra carta con mucha exactitud. La observación es curiosa y pues no fue posible hacerla en este país, no la pudieron ver en Francia, pero yo haré que se imprima en las memorias de nuestra academia. Veo con placer que tiene México en vos un sabio astrónomo. Esto es para mí un precioso descubrimiento y me será la vuestra una preciosa correspondencia que cultivaré con ardor. O sea, los mails que se mandaban en el siglo XVIII, ¿no? Así como, no, voy a cultivar con ardor mi correspondencia con usted, León y Gama. Pero bueno, León y Gama se hizo nombre también en el mundo astronómico francés, que pues en aquella época, imagínense, ¿no? La Academia de Francia. Entonces le reconoce sus observaciones a León y Gama. Entonces me gusta mucho esta carta que le escribe Lalande de sus observaciones y sus predicciones del eclipse. También lo observa Antonio de Ulloa y de la Torre Gurial, que era igual de esos que hacían de todo, pero principalmente era militar, este hombre español, y fue gobernador de Luisiana, perdón, de Luisiana. Descubrió el platino, a él se le considera el descubridor del elemento del platino, a Ulloa, y Ulloa también observó este eclipse, ¿no? Entonces aquí está, 24 de junio de 1788 por Ulloa. Aquí está el dibujo del eclipse, entonces ahí ya alcanzamos a ver la corona, pero pues todavía no saben qué es la corona, ¿no? Entonces todavía ni nombre tiene. Solo es un resplandor que está alrededor de los eclipses. No saben si pertenece a la luna o al sol, pero pues él la vio y la dibujó. Él la vio desde un barco, lo vio desde un barco que se llamaba La Española, y lo que nos dice Ulloa en un escrito de 1779, que fue un año después del eclipse, nos dice: no fue posible, por más que se deseó, observar el instante en que empezó el eclipse, ¿no? Entonces él no pudo ver el instante en el que empieza. ¿Por qué? Porque siendo incierto el cálculo y el movimiento del navío, aunque entonces bien pequeño, siempre bastante para no permitir que se mantuviese el anteojo fijo sobre algún rato por el astro. Entonces imagínate tratar de ver algo por el telescopio subidos en un barco, ¿no? Pues sí estaba medio canijo. Entonces el pobre nomás no podía tener estabilidad para poder observarlo, y entonces dice que no tiene un momento exacto, el momento exacto en el que el eclipse empieza.
pero bueno, nos deja una crónica y nos deja un dibujo de aquel eclipse del 24 de junio de 1788. Y de ese hay otro mapa por aquí, entonces vean este mapa de por dónde pasó la sombra de la luna, entonces pasa por aquí y ya luego se va al Atlántico, pasa ahí casi por el estrecho de Gibraltar y el norte de África, ¿no? Y aquí está, pero vean, pues los mapas sí estaban medio chafas en esa época, ¿no? 1778. Entonces aquí está la sombra de la luna según los cálculos de la época. Entonces me encanta este mapa. Bueno, vámonos a el eclipse del 13 de mayo de 1752. Entonces, vean que prácticamente este eclipse solamente se vio desde México, todo es mar, 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 y luego México, y luego, bueno, Nueva España, perdón, no es Nueva España, luego ahí pasa por el Golfo, un cachito ahí de Florida, y luego se va al Atlántico, ¿no? Entonces, pues, prácticamente el único lugar así como civilizado por donde se podía ver el eclipse era la Nueva España. Entonces, ¿qué encontramos de ese eclipse? Bueno, el eclipse lo predijo Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Y entonces aquí encontré aquí la imagen de la dinastía. Eran una familia de esos aristócratas que le hacían a todo. Entonces, los Zúñiga Ontiveros en la cultura novohispana. Entonces, aquí está. Y este es el en donde publica las efemérides, ¿no? Calculadas para el meridiano de México. Entonces, él predice el eclipse aquí. Acuérdense que en esa época la predicción de los eclipses tenía un margen de error grandísima porque pues, no sabía ni dónde quedaba la Nueva España, ¿no? Entonces, ¿cómo predices dónde va a ocurrir algo que no sabes dónde está? Pero igual se las ingeniaban, la verdad es que estos sí estaban muy cañones. Yo creo que nada más Guillermo Mayén ya es de los únicos que quedan por ahí que podría ponerse a la altura de estos personajes. Fíjense en un almanaque de México, de lo que ocurrió. Entonces, fíjense, así como que te ponen lo que va ocurriendo en los años. Dice capítulo que es 28, sexto decenio del siglo XVIII también. No, capítulo 28, sí, 18. Y dice, 23, no, perdón, 13 de mayo de 1752, eclipse total de sol que todavía causa grande terror y consternación. Es lo único que se menciona ahí del eclipse, ¿no? Entonces, el 13 de mayo hubo un eclipse que causó gran terror y consternación. Aquí encontré una crónica un poquito larga, no la voy a leer toda, pero voy a leerla más un pedacito porque me llama la atención que aquí ya los eclipses, que la gente se espante en los eclipses, es la cosa más normal del mundo, ¿no? Y entonces dice, a las 5:30 de la tarde, la oscuridad era casi total y alcanzaban a verse las estrellas en el cielo. Los pájaros se posaban donde los había sorprendido la noche, entre comillas, ¿no? Y extrañados dejaban de trinar. La gente, fíjense que en las crónicas siempre se fija mucho en lo que hacían los animales. Sobre todo los pajaritos, las gallinas se van a dormir, los perros ladran y quién sabe qué. Entonces, en el próximo eclipse, yo quiero ver qué hacen los pájaros porque se ve que sí se ponen bien locos, ¿no? Y extrañados dejaban de trinar. El silencio solo era roto por el murmullo de los rezos, el llanto de hombres y mujeres y el ladrido de los perros. Entonces la gente pues se soltó a rezar y a chillar, porque pues, los agarró ahí el eclipse de 1752. Yo creo que mucha gente ni se enteró, o sea, sí había predicciones de que iba a ocurrir el eclipse, lo que sea, pero imagínense que en 1752, pues, ¿quién se enteraba, no? Entonces, de repente, esto estuvo allá afuera y se te hace de noche, los pájaros se ponen a trinar y los perros a ladrar. Pues sí, sí ha de ser bastante sorprendente que de repente se te haga de noche. Entonces, también hay que ponernos en la mentalidad y en el conocimiento de las personas que vivían en esa época, porque pues sí, sí, sí debió haber sido bastante, bastante sorprendente. Este eclipse desató una polémica, como siempre, ¿no? Hagan de cuenta que el Twitter del siglo XVIII, pues, están los que están a favor, los que están en contra. Entonces, un tal José Mariano de Medina publicó uno para tranquilizar a la gente, ¿no? Que era destierro de temores y sustos vanamente aprendidos en el eclipse cuasi total futuro del año de 1752. Entonces aquí lo que escribe José Mariano de Medina es no pasa nada, nada más la luna se va a atravesar, se va a hacer de noche y no va a pasar nada, ¿no?
En cambio, un tal Francisco Pacheco Mora, siempre hay un Pacheco Mora que dice algo. Carta escrita a una señora, título sobre el eclipse futuro del 13 de mayo del presente 1752, en donde le dice a la señora que va a ser una catástrofe, que ya llegó el fin del mundo, y entonces tenemos estos dos cuates que uno quiere tranquilizar a la gente y el otro quiere que la gente se asuste, ¿no? Igual porque lo crea, a lo mejor no es mala onda de que lo hace de mala fe, pero pues él cree que los eclipses efectivamente son malos augurios y que traen malas cosas, ¿no? Entonces, estos dos documentos están ahí de testigos de que pues, en el eclipse de 1752 se desató la polémica por si eran buenos o eran malos. Si ustedes entran a en la página de Wikipedia del virrey de aquel entonces, del virrey de la Nueva España, Juan Francisco de Güemes, se menciona nada más ahí en la página de Wikipedia, dice, el 13 de mayo de 1752, un eclipse total de sol fue observado en la Nueva España, causando una consternación en gran parte de la población que lo recibió como un presagio de mal augurio. Entonces, la banda en esa época, pues sí, ya dijeron, mala suerte, el eclipse lo tomaron como algo negativo, ¿no? Entonces, conforme nos vamos yendo al pasado, los eclipses, pues, se van volviendo más mitológicos que científicos. Bueno, cambiamos de siglo, vámonos al siglo XVII, el 23 de agosto de 1691, miren la franja, por aquí, pasa por México y luego se va a Centro y Sudamérica. 23 de agosto de 1691. ¿Quién es el personaje de este eclipse? Otro de mis héroes. Yo tengo un héroe por cada siglo. Entonces, en el siglo XVII son Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora. Sigüenza y Góngora es el que nos deja la crónica del eclipse del 23 de agosto de 1691. ¿Qué nos dice Sigüenza y Góngora? Nos dice, al mismo instante que faltó la luz, cayéronse las aves que iban volando. Otra vez, ¿no? Los pajaritos se vuelven locos en los eclipses. Cayéronse las aves que iban volando, aullando los perros también se ponen locos. Gritando las mujeres y los muchachos, desamparando las indias sus puestos en que vendían en la plaza, ¿no? Entonces la plaza pues, se puso bien loca, la plaza central de México. Entonces nos cuenta Sigüenza y Góngora cómo veía la gente, se espantaba, los perros, los muchachos, no sé qué, y él, bien tranquilo con su telescopio, nos dice, yo en ese interín, en extremo alegre y dándole a Dios gracias por haberme concedido ver lo que sucede. Estuve con mi cuadrante y anteojo de larga vista observando el sol. Y tenía un telescopio, Sigüenza y Góngora, de hecho tenía más de uno, eso lo sabemos porque hay escritos que de dónde lo sacó y toda la cosa, pero él lo estaba viendo con un telescopio, con un anteojo de larga vista. Quién sabe qué filtros habrá usado Sigüenza y Góngora, pero pues, mientras todo el mundo estaba bien loco, asustadísimo, él feliz de la vida dándole gracias a Dios porque pudo ver el eclipse de 1690. Después hubo algunos problemas, otro día les cuento lo que pasó ahí con el eclipse, pero bueno, hay un mapa de bueno, se supone que es de ese eclipse, pero la verdad es que está bastante mal hecho. Si se fijan, aquí está la Nueva España y aquí se supone que el eclipse pasó por aquí. Esta línea es la que nos dice la franja. Aquí dice, ¿no? De hasta llegó el sol, el eclipse del sol. De hasta llegó el eclipse del sol, ¿no? Aquí está, esta parte. Entonces vamos a comparar con la franja de acá. Entonces fíjense cómo ellos la dibujan por acá y pues en realidad pasó por acá, ¿no? Entonces sí está medio raro este mapa, entonces no están muy seguros de que este mapa corresponda al eclipse, pero si no, no saben a qué eclipse corresponde, ¿no? Entonces es un poco curioso. Aquí hay una fecha que también, este mapa ha sido estudiado porque no saben exactamente a qué eclipse se refieren. Entonces es un tema bien interesante. Ojalá en algún momento yo tenga oportunidad de ver qué pasó con este mapa, pero bueno, aquí este mapa podría ser quizá el que nos deja también cierta evidencia y cierto testimonio de aquel eclipse de 1691. Dos eclipses perdidos en la historia.
Entonces, a ver, estos, pues yo obviamente ya se dieron cuenta de que lo que hice fue meterme a la página de la NASA y ver todos los eclipses que pasaron por México y ya después irme a buscar, ¿no? Así le hice. Entonces, vean, este pasó aquí por Baja California y ahí como que casi casi tangencialmente toca el territorio mexicano un 13 de octubre de 1632 y un 8 de marzo de 1625 pasa claramente aquí, este sí pasa pues casi casi hasta por lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Pasa este eclipse. Pues de estos eclipses no encontré absolutamente nada, entonces los llamo los eclipses perdidos en la historia. El astrónomo de la época era este hombre que se llamaba, era mi pariente de hecho, Enrico Martínez. Enrico Martínez, que si ustedes van a la catedral y ven una estatua del lado izquierdo, ese que está ahí en la estatua es Enrico Martínez. Era el sabio, geógrafo, cosmógrafo, pues el astrónomo, ya saben, en esa época pues ya hacían de todo, ¿no? Paraban de manos y todo. Entonces, este Enrico Martínez hizo en 1606, hizo un canon, le llamó el canon de los eclipses, y él pues lo publica con todos los eclipses que van de 1606 a 1620 y nos dice que tiene los elementos para hacer los cálculos hasta 1640. Estos dos eclipses justamente pues van entre 1620 y 1640. Entonces, probablemente hay algún documento por ahí perdido de Enrico Martínez en donde al menos nos dice sus cálculos. De las observaciones no tenemos absolutamente nada. De hecho, pues este pasó muy lejos, quizá no había nadie por ahí con la, ¿cómo decir?, con la formación para podernos dar información muy fidedigna. Y Enrico Martínez murió más o menos por esta época. Entonces, yo creo que ya estaba muy enfermo y entonces él no lo pudo haber observado y pues era el astrónomo de la época. Entonces, fíjense en un artículo muy interesante lo que encontré. Nos dice, el tono con el que se expresa sobre esta segunda parte del canon, es decir, los que van de 1620 a 1640, hace pensar que sí calculó los elementos correspondientes a los eclipses solares y lunares comprendidos entre 1616 y 1640, que es justamente esta época, ¿no? En la que están los eclipses perdidos de la historia de México. De ser el caso, es posible que algún día se encuentre esta segunda parte del canon de eclipses de Enrico Martínez, entre los millares de documentos coloniales que hay en los archivos mexicanos y españoles. Entonces, en una de esas, algún historiador loco por ahí nos encuentra la segunda parte del canon de eclipses y nos puede decir al menos un poco lo que calculó Enrico Martínez para estos dos eclipses que sabemos que ocurrieron por los cálculos modernos, pero al menos yo no encontré nada que nos los mencione en la historia de la Nueva España. Bueno, vámonos a el 10 de junio, un día después de mi cumpleaños, yo soy del 9 de junio. 10 de junio de 1611 pasó un eclipse claramente por territorio novohispano. Aquí está, ¿no? Aquí está la franja. ¿Qué encontré de este eclipse? Está padrísimo. Bueno, resulta que había un noble del Valle de Chalco que se llamaba Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín Cuautlehuatzin, pero bueno, de cariño le decían Chimalpaín, ¿no? El buen Chimalpaín, que era un historiador, era de la nobleza nahua, él era un noble de Chalco, nació en Amecameca, ¿no? Y pues era de estos nobles que pues también eran escritores, habían sido herederos de muchas de las genealogías antes de que llegaran los españoles. Entonces era de estos pues, primeros cronistas indígenas que tuvieron la suerte de que pues, no les fue mal con la conquista porque eran nobles. Y Chimalpaín, el buen Chimalpaín tenía un diario que de hecho se le conoce como el Códice Chimalpaín. Era un diario que, fíjense, bueno, aquí está una fotografía de este diario, no es propiamente un códice, pero bueno, se le llama el Códice Chimalpaín. Y bueno, Chimalpaín escribía y encontré que, de hecho, Jesús Galindo, que es un arqueoastrónomo y ya lo hemos tenido aquí de invitado en Clavius, tiene un artículo bien interesante
del eclipse total de sol del 10 de junio en el diario de Chimalpaín, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos cuenta Jesús Galindo, el eclipse total fue un fenómeno que dejó profunda huella en la memoria, bla, 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 nos da una introducción del eclipse, pero en este artículo tenemos, pues, bueno, tenemos en primera el dibujo que hizo Chimalpaín del eclipse, ¿no? Entonces, aquí está el dibujo de Chimalpaín del eclipse de 1611, entonces tenía su diario y pues aventó su dibujo del eclipse está padrísimo, ¿no? Entonces aquí está el eclipse de 1611 dibujado por Chimalpaín y vean lo que nos escribe. Entonces está padrísimo porque lo tenemos en náhuatl acá y en español acá. Entonces, vamos a decir lo que viene en español porque yo reprobé náhuatl cuando estudié en la prepa, entonces se los voy a leer en español. Dice Chimalpaín: hoy viernes en la tarde, al sonar las 3 campanadas en el 10º día del mes de junio del año de 1611, en ese mismo momento, tal como se había dicho antes, entonces este eclipse estaba predicho. Entonces ellos ya lo estaban esperando, esto es muy notable, que ya habían predicho este eclipse. Y otra vez, ¿cómo los predecían si no sabían bien dónde estaban? Entonces ahí usaban un poco de todo, ¿no? El sol se cubrió. Así lo dicen desde hace tiempo los ancianos. Se refiere a los indígenas. El sol es comido porque la luna se colocó enfrente del sol, haciendo desaparecer su brillo, cubriendo por completo su resplandor y al oscurecernos, de inmediato se hizo como si fueran las 8 de la noche, se hizo repentinamente de noche y luego aparecieron todas las estrellas en el cielo. Pero no duró mucho tiempo, se oscureció solo un instante, luego el sol apareció de nuevo. Eso es lo que nos cuenta Chimalpaín del eclipse. Pero fíjense otra vez, lo que nos cuenta que se había dicho, mientras oscurezca, habrá mal tiempo, mientras el sol se ha comido, habrá enfermedad. Que nadie mire hacia arriba, que se abstengan de hacerlo, que se encierren en sus casas, que nadie ande por el camino, porque durante esto habrá un viento malo, y que tampoco nadie coma, ni beba, ni duerma, hasta que otra vez aclare, cuando aparezca el sol. Entonces, en el eclipse, enciérrate en tu casa, no comas, no bebas, y espérate a que vuelva a salir el sol porque se va a poner gacho, ¿no? Según lo que contaban en 1611. Y bueno, esta parte está un poquito largo, pero fíjense por aquí. Dice, así se oscureció sobre nosotros, aquí abajo donde vivimos, porque lo que toda la gente se asustó y se espantó, nosotros los varones y principalmente las mujeres, nosotros los habitantes de aquí, los macehuales y las mujeres, todos se metieron y se encerraron en sus casas y junto a ellos se pusieron a sus hijos, a que allá gritaban y lloraban mientras se oscurecía. Se decía, ¿qué pasa? ¿Qué quiere Dios nuestro Señor para nosotros? Qué desdichados somos a causa de nuestros pecados. Todos los que quedaron lloraban hasta que se acabó, hasta que se desvaneció la oscuridad, porque tanto los hombres como las mujeres se fueron a llenar los templos donde estaban rezando, porque también los sacerdotes predicaron que sucedería lo que ahora así sucedió. Los sacerdotes lo advirtieron, nadie se espante ni se escandalice, el sol será comido, pero solo un instante anochecerá. Entonces, nos dice ahí que como que la gente estaba espantada, pero los sacerdotes al mismo tiempo les decían no pasa nada. Entonces era una gran confusión. Les recomiendo mucho este artículo de Jesús Galindo de El Diario de Chimalpaín. Y bueno, otros eclipses perdidos en la historia del siglo XVI. El 3 de enero de 1535, si se fijan, la franja de la totalidad atraviesa el norte de México, un cachito de la península de Baja California y luego se mete ahí por, ¿qué será esto? Sinaloa y Sonora. Y luego el 1 de septiembre de 1578 también atraviesa un eclipse total el territorio entonces novohispano, pero no se encuentra nada de esos eclipses en pues en los archivos a los que yo pude buscar, donde yo pude buscar no encontré nada. Sé que ocurrieron porque la NASA los retrodice, no los predice, sino que los retrodice, pero no encontré nada histórico. Pero me quiero quedar con esta parte de aquí. Acuérdense, eh, no nada más la segunda parte del canon de eclipses de Enrico Martínez, pero hay millares de documentos coloniales en los archivos mexicanos y españoles. Entonces, yo no descarto que alguien haya escrito algo en algún momento de estos dos eclipses, aunque
pues todavía no se descubre. Yo no descarto que en estos miles y miles de documentos que hay por ahí esperando a que alguien los estudie, pues podamos saber algo de estos dos eclipses en la Nueva España. Y bueno, esta historia continuará porque pues, ya son las 8 y cachito, las 8, y todavía nos falta el mundo prehispánico. Entonces me comprometo yo a hacer una tercera parte de los eclipses en México, pero a partir de la llegada de los españoles hacia el pasado, lo cual es bien complicado de estudiar, pero sí hay información sobre cómo el mundo prehispánico vio los eclipses de sol. Entonces aquí le voy a parar. Muchísimas gracias por su atención y pues pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues déjenme